El comandante Trellis del Cuerpo de Supervivencia Galáctica estaba de pie al frente de la sala de reuniones, con sus 4 brazos señalando la pantalla holográfica con el tipo de entusiasmo usualmente reservado para los directores de funerales. Su especie, los metodianos, eran conocidos en toda la galaxia por 2 cosas: su impecable capacidad organizativa y su completa incapacidad para comprender el concepto de improvisar. «Atención, cadetes», anunció Trellis. Su voz tenía el peso de alguien que está a punto de explicar algo muy importante por 9ª vez. En exactamente 6 horas estándar, serás enviado a The Outworld Capa 7 para tu examen final de supervivencia. La habitación llena de extraterrestres se movió nerviosamente. Estaban los Churik, la especie insectoide que trataba cada problema como una ecuación matemática. Había Lumix, seres cristalinos que podían realizar la fotosíntesis pero de alguna manera aún así se las arreglaban para pensar demasiado en el almuerzo. Y luego, en la esquina trasera, luciendo notablemente despreocupado, estaba sentado Jake Winters, el humano. Trellis tocó su panel de datos y el holograma explotó en una vertiginosa variedad de equipos. El kit de supervivencia reglamentario contiene 47 artículos esenciales, cada uno probado y aprobado por el Comité de Seguridad Galáctico. A lo largo de 3 siglos de rigurosa evaluación, comenzó a enumerarlos con la pasión de quien lee un código tributario. Artículo 1. Analizador atmosférico. Artículo 2. Generador de refugio multiespectro. Artículo 3. Dispensador de pasta nutritiva, tipo 7. Artículo 4. Baliza de emergencia con comunicador de entrelazamiento cuántico. Jake levantó la mano. Los ojos primarios de Trellis se entrecerraron. Sí, cadete Winters. Pregunta rápida. ¿Alguna de estas 47 cosas incluye una manera de realmente, ya sabes, hacer cosas, o es todo simplemente pitar y analizar? Un religioso llamado Tic Tic chilló en tono de desaprobación. El equipo está diseñado para una máxima probabilidad de supervivencia. Humano. Seguir el protocolo garantiza una tasa de éxito del 94,6%. Bien, bien, Jake asintió. Y el otro 5% son pérdidas aceptables, dijo Trellis rotundamente. Jake se reclinó en su silla. Fresco. Solo quería aclarar que tu sofisticado equipo todavía mata gente a veces. La unidad traductora de Trellis emitió un sonido que probablemente era el equivalente extraterrestre de un suspiro profundo. El equipo proporciona todo lo necesario para sobrevivir en un entorno hostil. A diferencia de los métodos primitivos de su especie, hemos evolucionado más allá de la improvisación cruda. Sí, sobre eso. Jake se puso de pie y toda la sala se dio cuenta de que llevaba exactamente un artículo. Un gran cuchillo de caza en una funda de cuero desgastada sujeta a su cinturón. Eso fue todo. Sin mochila, sin arnés, solo un cuchillo y el tipo de confianza que ponía nerviosos a los inspectores de seguridad. Las mandíbulas de Trellis literalmente cayeron. Cadete Winters, ¿dónde está su equipo de supervivencia? Jake dio una palmadita con el cuchillo justo aquí. Ese es un trozo de metal afilado. De todas formas, es una pieza de metal afilado realmente buena. El reglamento lo establece explícitamente. Leí el reglamento, interrumpió Jake. Las 63 páginas son muy completas. Me encantaron las notas a pie de página. Pero aquí está el asunto, comandante. Mi especie sobrevivió a edades de hielo, a depredadores del tamaño de su barco, a enfermedades, a hambrunas y entre sí durante unos 300.000 años antes de que inventáramos el analizador atmosférico. Creo que podré sobrevivir una semana en un planeta selvático con mi cuchillo. La piel de Trellis cambió a lo que su especie mostraba cuando experimentaba una profunda incredulidad. Esto no es aceptable. ¿Llevarás el equipo estándar o suspenderás este examen? Jake sonrió. Estoy bastante seguro de que la regla actual dice que necesito sobrevivir durante 7 días y regresar al punto de extracción. No dice nada sobre cómo lo hago. Un Lumix llamado Prism intervino,
su voz como el viento a través de cuevas de cristal. Comandante, quizá el humano tenga razón. La reglamentación se centra en los resultados más que en la metodología. Trellis parecía estar pensando en retirarse. Bien, bien. Cuando te consuma un capa 7 Ridge Prowler, no esperes una extracción temprana. Usted firmó la renuncia. Ni lo imaginaría, dijo Jake alegremente. Además, ya tengo todo esto resuelto. Paso 1, no morir. Paso 2, repite el paso 1 durante 7 días. Paso 3, recoger mi nota aprobatoria. Tu exceso de confianza será tu perdición, humano. Jake se dirigió a la puerta y luego se detuvo. Hola, comandante. Una pregunta rápida. ¿Cuántos de esos 47 artículos funcionan con pilas? 32 de ellos. ¿Y cuántas baterías de repuesto vienen incluidas? Trellis consultó su blog. Cada artículo incluye una celda de energía estándar con una capacidad nominal de aproximadamente 48 horas de uso continuo. Entonces, el tercer día, cuando la mitad de tu equipo deja de funcionar, ¿qué harás? Pídele amablemente al mundo de la muerte que se tome un descanso mientras esperas el rescate. La habitación quedó muy silenciosa. Jake golpeó su cuchillo. Esto no necesita pilas, comandante. Nos vemos en el otro lado. Cuando el humano se fue, Trellis regresó a sus cadetes restantes, decidido a restablecer el orden. Él aprenderá. Ellos siempre aprenden. Capa 7 no perdona la arrogancia. Pero en lo más profundo de su cerebro secundario, el que los metodistas usaban para los pensamientos incómodos que no querían reconocer, Trellis sintió la más mínima semilla de duda. Los humanos habían sobrevivido en un mundo de muerte durante toda su historia evolutiva. La Tierra no era un campo de entrenamiento. Era su casa. La cápsula de desembarco atravesó la atmósfera de capa 7 como meteoritos con trastornos de ansiedad. Dentro de la cápsula 7, Jake revisó su cuchillo una vez más, se aseguró de que estuviera seguro y luego hizo lo que los humanos hacen mejor cuando caen hacia un planeta alienígena hostil. Se tomó una siesta. En la cápsula 3, Tic estaba ejecutando diagnósticos previos al aterrizaje en los 47 equipos simultáneamente. Sus ojos compuestos parpadean entre 17 lecturas diferentes. Analizador atmosférico funcionando a niveles óptimos. Generador de refugio nominal. Dispensador de pasta nutritiva que se muestra en verde en todas las métricas. En el pod 5, Prism estaba meditando. Toda su tienda. Cuerpo cristalino refractando las luces del interior de las vainas en pequeños arcoíris, tratando de lograr la claridad mental que su especie requería ante situaciones estresantes. No estaba funcionando, siguieron pensando en lo que el humano había dicho sobre las baterías. A bordo de la estación de monitoreo orbital, el comandante Trellis observaba la telemetría de la cápsula con los 4 brazos cruzados. Todas las cápsulas se aproximan a la zona de aterrizaje. Prepárese para el patrón de dispersión Sigma 7. Su asistente, un joven todiano llamado Kayix, echó un vistazo a las lecturas biológicas del humano. Señor, la frecuencia cardíaca del cadete Winters es notablemente baja. Quizás su equipo no funciona bien. No tiene equipo, murmuró Trellis. Probablemente esté inconsciente por el miedo. En realidad, señor, sus patrones de respiración sugieren que está dormido. El traductor de Trellis volvió a emitir ese sonido de suspiro. Las cápsulas impactan el dosel de la selva a intervalos calculados con precisión. Los propulsores retro se activan para ralentizar su descenso. Aterrizaron con la suave gracia de huevos de metal de 3 toneladas que intentan no romperse. Las escotillas se abrieron con un silbido y los cadetes emergieron en capa 7. La jungla era exactamente como se anunciaba, agresivamente viva. El aire era lo suficientemente denso como para masticarlo. Todo era de colores brillantes que gritaban, «Soy venenoso», o de colores oscuros que gritaban, «Como cosas que son venenosas». Los sonidos eran una sinfonía de criaturas que probablemente no habían recibido el memorando profético sobre que la cadena alimentaria tenía un tope. Tic,
TIC inmediatamente desplegó su analizador atmosférico. Contenido de oxígeno 21%, humedad 93%, detectándose 742 toxinas potenciales en la flora local. Recomendación: permanecer en la zona de aterrizaje despejada y establecer perímetro de refugio. La cápsula de PRISM había aterrizado cerca de un arroyo que parecía hermoso y probablemente contenía algo que los disolvería. Comenzaron a desempacar su equipo con metódico cuidado. Cada artículo se coloca exactamente según el manual. La cápsula de Jake se estrelló contra el dosel y aterrizó en un pequeño claro. Abrió la escotilla, salió, respiró profundamente el aire pantanoso y sonrió. De esto es de lo que estoy hablando. Huele a acampar en Luisiana con más asesinatos. Miró a su alrededor, orientándose en unos 3 segundos, luego comenzó a caminar hacia un terreno más alto. Su cuchillo permaneció envainado. No lo necesitaba todavía. De regreso en órbita, Trellis se inclinó hacia sus pantallas de monitoreo. El cadete Winters se está desviando del protocolo estándar. Debería establecer un perímetro y realizar un análisis ambiental. Señor, parece estar mirando plantas. Jake realmente estaba mirando plantas. En concreto, estaba mirando una enredadera muy espesa con hojas anchas que parecían estar perdiendo agua en lugar de absorberla. Superficie hidrófoba, probablemente cerosa de forma natural. Eso funcionará. Marcó mentalmente la ubicación y siguió moviéndose. Entonces empezó a llover. No es una lluvia normal. Capa 7 no creía en nada regular. Este era el tipo de lluvia que te hacía entender por qué el planeta se había ganado la clasificación de mundo de la muerte. Las gotas cayeron al suelo y chisporrotearon. Ligeramente ácido. No lo suficiente como para derretirte instantáneamente, pero sí lo suficiente como para que permanecer allí durante una hora sea realmente mala idea. En su zona, los protocolos TIC-TICs entraron en vigor de inmediato. Detectada precipitación de emergencia, desplegando refugio reglamentario. Presionó un botón en su generador de refugio multiespectro. Un campo de fuerza apareció y creó una cúpula perfecta a su alrededor. En su interior, estaba seco, seguro y confiado en la superioridad del equipo adecuado. PRISM también activó su unidad de refugio, aunque les tomó 90 segundos más porque estaban en medio de ordenar alfabéticamente sus suministros. Jake miró al cielo, dejó que una gota le cayera en la cara y se lamió el labio. Sí, ácido. Quizás pH 5. No está mal. Corrió hacia la enredadera que había visto antes, cortó varias de las hojas anchas con su cuchillo la primera vez que lo dibujó y comenzó a tejerlas juntas. Sus manos se movían rápido. Memoria muscular de una infancia transcurrida en todas las preguntas de Bunley. Los Boy Scouts y un grupo de adolescentes pasaron tiempo molestando a los instructores de supervivencia. 3 minutos después, tenía un poncho áspero hecho de hojas superpuestas, cuyo revestimiento ceroso repelía la lluvia ácida como si nada. Encontró un saliente en una formación rocosa, se instaló y observó la lluvia caer. Trellis miró su pantalla en silencio. Señor, llame, se aventuró con cuidado. Él hizo ropa con flora local. Sí, señor. En 3 minutos. Sí, señor. Sin analizarlo inicialmente, el ser humano parece haber determinado sus propiedades a través de la observación y la evaluación táctil básica. El cerebro primario y el cerebro secundario de Trellis ahora estaban teniendo una discusión muy acalorada entre sí. Iniciar el seguimiento continuo del cadete Winters. Quiero saber cada una de las regulaciones que viola. Este será un excelente caso de estudio sobre por qué existen los protocolos. Pero su unidad traductora emitió ese sonido de suspiro una vez más. El primer día apenas había comenzado y el humano ni siquiera había sudado. A la 6ª hora, los demás cadetes habían transformado sus zonas de aterrizaje en pequeñas fortalezas de cumplimiento de las normas. El campamento de TIC parecía una instalación militar diseñada por alguien a quien realmente le encantaban los ángulos rectos. Su generador de refugio zumbaba pacíficamente en el centro,
rodeado de estaciones de equipo perfectamente organizadas. Incluso había creado un perímetro marcado con microbalizas que lo alertarían de cualquier forma de vida que se acercara y que pesara más de 5 kilogramos. Prism había establecido lo que solo podría describirse como un jardín de meditación cristalino con características de supervivencia. Todo estaba organizado según un principio geométrico complejo que probablemente tenía sentido para las formas de vida basadas en silicio, pero que para el resto parecía arte abstracto. Jake había construido un cobertizo. Eso es todo. Un cobertizo sencillo hecho con ramas, hojas y cuerdas de vid que él mismo retorció. Le tomó quizás 20 minutos. El resto del tiempo lo pasó explorando, aprendiendo el terreno y encontrando un arroyo que no pareciera que quisiera matarlo. El agua era clara, de rápido movimiento y fría. Lo probó cuidadosamente. Al principio solo un pequeño sorbo y luego esperé. Sin sensación de ardor, sin entumecimiento extraño. Suficientemente bueno. Llenó un segmento hueco de una planta parecida al bambú que había encontrado y regresó al campamento. En órbita, Trellis estaba tomando notas. Muchas notas. Hora 7. Los humanos continúan ignorando los protocolos básicos de descontaminación. Consumo de agua de fuente no probada. Tiempo estimado hasta la enfermedad 4 a 6 horas. Cal estaba mirando una pantalla diferente. Señor, el dispensador de pasta nutritiva del cadete Tic-Tic parece estar funcionando mal en la jungla. Tic estaba atravesando su primera crisis. Presionó el botón del dispensador. No pasó nada. Lo presionó de nuevo. Todavía nada. Realizó un diagnóstico. El mensaje de error fue alegremente inútil. Se detectó humedad en el mecanismo de dispensación. Por favor, realice el mantenimiento de la unidad en un ambiente con clima controlado. Esto es una jungla, dijo Tic-Tic sin dirigirse a nadie en particular. Todo es humedad. Probó sus raciones de reserva. Se suponía que debían estar sellados en contenedores a prueba de humedad. Se supone que debe ser. Al parecer, el departamento de humedad de capa 7 tenía opiniones sobre lo que se consideraba a prueba de humedad. Las raciones habían alcanzado una consistencia que, caritativamente, podría describirse como sopa biológica. Tic-Tac hizo lo que cualquier cadete bien entrenado haría. Presentó un informe del incidente y solicitó orientación al comando orbital. Trellis recibió el informe con el equivalente a una mueca. Informar al cadete Tic-Tic que no está autorizada la extracción anticipada por mal funcionamiento del equipo. Tiene raciones de emergencia para 7 días. Señor, esas son las raciones que se han degradado. Entonces debería haberlos revisado durante la inspección previa al empleo. Así lo hizo, señor. Estaban sellados. La humedad aquí aparentemente excede las especificaciones del contenedor. Trellis extrajo los datos ambientales. 93% de humedad. Los contenedores fueron calificados para un máximo del 90%. Alguien del departamento de compras iba a tener una conversación muy desagradable sobre los puntos decimales. Mientras tanto, Jake había iniciado un incendio. No con la fuente de calor de emergencia reglamentaria que funcionaba con pilas de energía. No con algún generador de plasma avanzado. Con un taladro de arco hecho con madera seca que había encontrado en un árbol hueco, usó el dorso de su cuchillo para tallar los trozos. La primera brasa brilló. Jake lo transfirió con cuidado a un manojo de fibras de plantas secas que había recogido, sopló suavemente y observó cómo se encendía la llama. Allá vamos. Humanos. 1. Mundo de la muerte 0. Ya había cogido 3 peces del arroyo, usando una lanza que había tallado y endurecido en el fuego. El pez parecía como si alguien hubiera cruzado una trucha con un puercoespín y le hubiera añadido dientes adicionales con fines intimidantes. Jake los limpió con su cuchillo, los destripó y los colocó sobre rocas planas cerca del fuego para cocinarlos. Los sensores PRISM detectaron el humo y la firma química de la combustión. Inmediatamente enviaron una alerta prioritaria al comando orbital.
Detectado incendio sin control en sector humano. Posible situación de emergencia. Trellis cambió al feed visual de Jake. El humano estaba sentado con las piernas cruzadas junto a un fuego pequeño y bien contenido, cocinando pescado y luciendo más relajado de lo que cualquiera tenía derecho a lucir en un mundo muerto. Eso no es una emergencia, dijo Trellis lentamente. Eso es cocinar. ¿Cocinando? La llamada sonaba confusa. ¿Cómo en la preparación térmica de materia orgánica para el consumo? Los humanos todavía hacen eso. Es primitivo. Señor, la base de datos dice que cocinar los alimentos en realidad aumenta la biodisponibilidad nutricional y elimina los patógenos. Técnicamente es más avanzado que los dispensadores de pasta. Trellis no respondió. Estaba demasiado ocupado viendo a Jake comer pescado que, por todos los derechos, debería haber sido tóxico, indigerible o, como mínimo, requerir un análisis de laboratorio antes de su consumo. El humano terminó su comida, extinguió cuidadosamente su fuego con agua y tierra, y luego hizo algo que hizo que el cerebro terciario de Struz comenzara a prestar atención. Jake se quedó muy quieto y simplemente escuchó. No estaba revisando el equipo. No estaba realizando exploraciones. Estaba escuchando la jungla. Después de unos 10 minutos, asintió para sí mismo y susurró, «Está bien, entonces los grandes depredadores cazan al anochecer». El dosel queda en silencio unos 20 minutos antes de que se muevan. Bueno saberlo. Había aprendido el ritmo de la jungla simplemente prestando atención. Mientras tanto, Tic-Tic miraba sus raciones arruinadas y calculaba su déficit calórico con creciente alarma. Esto no es óptimo. Esto es altamente subóptimo. Prism lo manejaba mejor porque podían realizar la fotosíntesis, pero incluso ellos comenzaban a preguntarse si tal vez el kit de regulación tenía algunos fallos de diseño. La noche cayó sobre capa 7 como un martillo. La temperatura bajó 15 grados en 20 minutos. Sonidos extraños resonaron en la oscuridad. Las cosas aullaban. Las cosas gritaban. Las cosas emitían sonidos que aún no tenían nombre, pero que probablemente significaban, «Tengo hambre y tú estás hecho de carne». Tic activó su sistema de defensa perimetral y se acurrucó en su refugio, tratando de no pensar en la comida. Prisma entró en un estado meditativo de bajo poder. Su forma cristalina se atenuó para conservar energía. Jake añadió unas cuantas ramas más a su estructura inclinada, comprobó que su cuchillo estuviera a su alcance y se fue a dormir con la confianza de alguien cuyos antepasados habían estado haciendo exactamente eso durante cientos de miles de años. En órbita, Trellis observó los 3 monitores de signos vitales. Las hormonas del estrés de los extraterrestres estaban elevadas. Sus frecuencias cardíacas eran altas. Sus patrones de consumo de recursos sugerían ansiedad. Las lecturas del humano parecían indicar que estaba pasando un día de spa. «Llama a Trellis», dijo en voz baja. «Sí, señor. Consulte la clasificación ambiental de la Tierra». Un momento después, aparecieron los datos. Trellis lo leyó en silencio. La Tierra fue clasificada como un mundo de muerte. Clase 7 igual que capa 7. Gravedad ligeramente superior al estándar galáctico. Megapa peligrosa. Patrones climáticos extremos. Especies de plantas tóxicas. Depredadores con sofisticadas estrategias de caza. Los humanos no habían sido entrenados para esto. Habían sido forjados por ello. «Oh», dijo Struz, mientras su unidad traductora emitía un sonido que nunca antes había hecho. Era el sonido de alguien que se daba cuenta de que tal vez había malinterpretado dramáticamente algo importante. El tercer día llegó con el tipo de mañana que te hace recordar porque algunos planetas se llaman mundos de muerte. La humedad había aumentado de alguna manera, lo que no debería haber sido físicamente posible, pero a capa 7 no le importaba el título de física de nadie. El aire era tan denso que prácticamente se podía nadar a través de él. Tic no estaba bien. Sus 47 elementos reglamentarios se redujeron a quizás 32 piezas funcionales. El generador del refugio parpadeaba intermitentemente.
Su analizador atmosférico se había dado por vencido por completo y ahora solo mostraba un icono de carga giratorio que parecía profundamente filosófico. Y tenía hambre. Tengo muchísima hambre. Se suponía que la pasta nutricional de emergencia duraría 7 días, pero el dispensador había sido diseñado por alguien que aparentemente pensó que emergencia significaba condiciones de laboratorio cómodas. Había logrado obtener aproximadamente el 30% de las calorías necesarias en los últimos 2 días. Sus ojos compuestos estaban empezando a ver doble, lo que era realmente problemático cuando ya tenía 17 lentes por ojo. Gracias a la fotosíntesis, Prism se las arreglaba mejor, pero incluso ellos estaban preocupados. Sus reservas de energía fueron menores de lo esperado porque el grueso dosel del capa 7 filtraba más luz solar de lo que sugerían los datos informativos. Al parecer, el equipo de investigación había tomado sus lecturas durante la estación seca. Esta no era la estación seca. Mientras tanto, Jake había prosperado. Su campamento ahora incluía un ahumadero donde conservaba el pescado extra, un sistema de recolección de agua que utilizaba esas hojas cerosas para canalizar el rocío de la mañana hacia sus recipientes de bambú e incluso había construido una pequeña silla con ramas porque la comodidad importaba. Había explorado un radio de 2 kilómetros alrededor de su campamento, memorizado cada sendero de caza, cada fuente de agua, cada planta que parecía comestible y varias que definitivamente no lo eran. También había notado algo que los demás no. La vida silvestre tenía patrones. Los merodeadores de la cresta, esas cosas gigantes con forma de oso, el comandante había mencionado que tenían territorios. Marcaron árboles con huellas de garras que subían unos 3 m. Jake había encontrado 5 marcadores de territorio distintos, lo que significaba que probablemente había 5 merodeadores diferentes en este valle, y uno de ellos se dirigía hacia el campamento de Tic Tic. Jake vio las señales primero. Las criaturas más pequeñas se habían quedado en silencio en una dirección específica. Los pájaros, o lo que fuera que pasaba por pájaros en capa 7, habían dejado de cantar. Había un olor en el viento, almizclado y penetrante, como a perro mojado mezclado con asesinato. Agarró su cuchillo y empezó a correr. En órbita, Trellis estaba realizando su control de monitoreo de rutina cuando la alarma comenzó a sonar en su consola. Llama. ¿Qué estoy mirando? Gran depredador, señor. La biofirma coincide con la de un capa 7 Ridge Prowler. Se está moviendo hacia la posición del cadete Tic Tic. Trellis abrió la transmisión visual. La criatura era enorme, de fácilmente 4 metros de altura hasta los hombros, con 6 patas que terminaban en garras diseñadas por el ingeniero más enojado de la evolución. Su piel estaba blindada con placas que probablemente habían resistido todo lo que la jungla pudiera arrojarle. Y parecía hambriento. Alerta cadete Tic. Tic inmediatamente. Activa los protocolos de extracción de emergencia, pero Tic Tic ya lo había visto. Sus sensores perimetrales finalmente habían hecho su trabajo, emitiendo una advertencia que envió su ritmo cardíaco a lo que su especie llamaba modo de pánico de muerte inminente. Hizo exactamente lo que decía el manual. Activó su baliza de emergencia, se selló dentro de la cúpula de su refugio y se acurrucó en el centro, esperando que el campo de fuerza resistiera. El merodeador se acercó al campamento con la confianza casual de alguien que nunca había perdido una pelea. Olfateó el campo de fuerza, inclinó su enorme cabeza y luego hizo algo que los diseñadores del generador de refugio aparentemente nunca habían considerado. Empezó a cavar debajo de él. No, 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 no. Tic, tic, chilló, mientras observaba cómo la tierra se levantaba mientras las garras de la criatura excavaban una zanja con una eficacia aterradora. El manual no cubría esto. El manual no cubre esto específicamente. La cabeza del merodeador apareció bajo el borde del campo de fuerza. Sus ojos, los 6, se fijaron en Tic, tic, tic. Su boca se abrió, revelando dientes que hacían que los tiburones parecieran tener problemas dentales. Trellis estaba gritando para tranquilizarse. Cápsula de extracción desplegada. Tiempo estimado de llegada,
4 minutos. Cadete tic-tic. Mantén la calma. Y fue entonces cuando llegó Jake. Él no se anunció. No lanzó ningún grito de guerra. Simplemente apareció en el borde del claro, evaluó la situación en unos 2 segundos y tomó una decisión que lo habría llevado a un tribunal militar en cualquier organización militar sensata. Tomó una piedra y se la arrojó a la cabeza del merodeador de la cresta. Rebotó en la piel blindada con un sonido como si golpeara un tanque. El merodeador sacó la cabeza de debajo del campo de fuerza y giró sus 6 ojos hacia esta nueva molestia, mucho más pequeña. Sí, es cierto, dijo Jake con voz firme a pesar de que se enfrentaba a algo que podría tragárselo entero. Por aquí, feo. Vamos. Rugió el merodeador. El sonido dolía físicamente. Un retumbar de bajo que hizo que tus órganos internos recordaran que eran mortales. Se cargó. Jake corrió, pero no se alejó. Ese fue el detalle clave que hizo que los cerebros primario y secundario de Trellis tuvieran ataques de pánico simultáneos. El humano corrió en paralelo a la carga, luego giró bruscamente a la izquierda, alejando al merodeador del campamento de Tic-Tic y hacia una sección densa de jungla. ¿Qué está haciendo? Trellis susurró. Señor, creo que se está lastimando. Jake estaba sufriendo muchísimo. Había pasado 2 días aprendiendo sobre esta jungla y sabía algo que el merodeador no sabía. A unos 60 m más adelante había un gran árbol caído. Una maraña de árboles caídos que creaba un laberinto natural. Corrió hacia él y el merodeador acortó la distancia tras él con una velocidad aterradora. Se zambulló en el árbol caído. Su flexibilidad humana le permitió pasar por huecos que el merodeador no podía seguir. La criatura se estrelló contra los árboles caídos, rugiendo de frustración, tratando de encontrar una manera de pasar. Jake aprovechó el tiempo para trepar con todas sus fuerzas, usando su cuchillo para agarrar y tirar cuando la corteza estaba demasiado lisa. Escaló uno de los árboles muertos hasta llegar a unos 5 metros de altura. El merodeador lo vio y comenzó a trepar también porque aparentemente la evolución les había dado a estas cosas absolutamente todas las ventajas y ninguna debilidad excepto una. Jake había notado algo durante sus exploraciones. Los árboles del Cap 7 tenían una enredadera parásita que crecía entre la corteza y la madera. Cuando el árbol murió, la vid se secó pero permaneció en su lugar, haciendo que la corteza se volviera increíblemente suelta. Las garras del merodeador se clavaron en el tronco del árbol. La corteza se mantuvo firme durante exactamente 3 segundos y luego se separó de la madera en láminas enormes. La criatura cayó, rodando hacia atrás sobre el árbol caído con un impacto que sonó como si alguien hubiera dejado caer un automóvil. El blindado no se lastimó al encargarse de eso, pero estaba desorientado y muy enojado. Jake no intentó luchar contra ello. Hizo algo más inteligente. Se movió hacia el lado opuesto del árbol caído y comenzó a hacer ruido, golpeando su cuchillo contra el tronco de un árbol. El merodeador cargó hacia el sonido, enredándose aún más entre la madera caída. Luego Jake lo hizo de nuevo desde otro ángulo y otro. Mantuvo a la criatura en movimiento, confundida, girando en círculos hasta que finalmente tuvo suficiente. El merodeador dejó escapar un último rugido frustrado y se alejó a través de la jungla, dirigiéndose de nuevo a su propio territorio. Jake esperó en perfecto silencio durante 10 minutos completos. Solo cuando estuvo absolutamente seguro de que había desaparecido, bajó y regresó al campamento de Tic-Tics. El insectitoide seguía sellado en su refugio, temblando. Jake tocó el campo de fuerza. Oye, se ha ido. ¿Estás bien? Garrapata. Tic desactivó el refugio y miró a Jake con los 17 lentes por ojo. Me salvaste la vida. Sí, bueno, no podía dejar que te comieran el tercer día. Eso realmente habría arruinado la curva para el resto de nosotros. Luchaste contra un merodeador de crestas con un cuchillo. No luché contra ello. Pelear fue precisamente lo que no hice. Lo molesté. Lo confundí y lo convencí de que no valía las calorías. Gran diferencia.
La cápsula de extracción llegó un minuto después, completamente innecesaria ahora. La voz de Trellis llegó a través del comunicador, temblando ligeramente. Cadete Winters, lo que hizo fue imprudente, peligroso y violó aproximadamente 14 protocolos de seguridad. Sí, pero Tick no está muerto, así que lo considero una victoria. Hubo un largo silencio desde la órbita. ¿Cómo sabías que la corteza fallaría? No lo hice. No estoy seguro, pero vi parásitos de la vid en todos los árboles muertos que revisé. Parecía una apuesta bastante buena. Y si me equivocaba, bueno, el plan B era ser muy rápido. Tick miró al humano con algo parecido a un temor religioso. Vuestra especie está loca. Preferimos lo adaptable, dijo Jake. Pero sí, un poco loco también. ¿Quieres pescado? Tengo extra en órbita. Trellis miraba fijamente sus pantallas. Sacó las lecturas biológicas del humano del encuentro. Frecuencia cardíaca elevada. Sí, pero nada extremo. Hormonas del estrés presentes, pero controladas. El humano se había enfrentado a un depredador máximo con nada más que un cuchillo, y su comprensión del entorno y su cuerpo habían respondido como si fuera un martes más, porque para los humanos, probablemente lo era. El traductor de Trellis volvió a emitir ese sonido de suspiro, pero esta vez sonó menos a frustración y más a respeto. Esa noche, ocurrió algo sin precedentes en la historia del programa de exámenes del Cuerpo de Supervivencia Galáctica. Los cadetes tuvieron una reunión alrededor de una fogata. Bueno, Jake hizo una fogata. Los demás simplemente aparecieron. Tick llegó primero, transportando lo que quedaba de sus 47 objetos reglamentarios. La mayoría de ellos eran ahora pisapapeles caros. Los dejó cerca del cobertizo de Jake y se quedó allí parado, con todas sus piernas temblando ligeramente por el cansancio y el hambre. Siéntate antes de que te caigas, dijo Jake, señalando un tronco que había colocado junto al fuego. El pescado está casi listo. Tic, sat. Observó las llamas con sus ojos compuestos, probablemente haciendo cálculos sobre la eficiencia térmica y las tasas de combustión, porque eso era lo que hacía su especie cuando se enfrentaba a literalmente cualquier cosa. Prisma llegó 20 minutos después. Su forma cristalina captó la luz del fuego y la dispersó en una docena de colores. Habían reducido su potencia al mínimo y se movían lentamente para conservar los recursos. Espero no estar entrometiendo. Cuanto más, mejor, dijo Jake. Aunque, para ser sincero, no tengo idea si ustedes pueden comer pescado. No puedo, admitió Prism, pero agradecería la calidez. Mis sistemas de regulación térmica no funcionan de manera óptima con esta humedad. Levanta un lugar. Durante un rato nadie habló. Jake terminó de cocinar el pescado, le dio 2 a Tick, quien los devoró con la desesperación de alguien que ha estado viviendo con raciones del 30% durante 3 días y solo atendió el fuego. La jungla hacía sus sonidos nocturnos a su alrededor, pero aquí, en el círculo de luz del fuego, se sentían casi seguros. Finalmente, Tick rompió el silencio. No te entiendo, humano. Eso es justo. Yo tampoco me entiendo la mitad del tiempo. No, quiero decir, Tick hizo un gesto con uno de sus apéndices superiores hacia el campamento, hacia el fuego, hacia el cobertizo. Trajiste una herramienta. 1. Traje 47 diseñados por las mentes científicas más grandes de la galaxia. Probado durante 3 siglos. Y tú estás prosperando mientras yo casi muero hoy. Jake atizó el fuego con un palo. ¿Quieres la respuesta honesta o la respuesta que no te hará sentir mal? Quiero entender. Bueno. Jake se reclinó y miró las estrellas alienígenas a través del dosel. Esto es lo que pasa con los humanos. No somos la especie más fuerte. No somos los más rápidos. No tenemos armadura natural ni garras ni la capacidad de realizar la fotosíntesis. Lo que tenemos es esto. Se tocó la sien. La capacidad de mirar cualquier situación y entenderla. Reconocimiento de patrones,
ofreció Prism en voz baja. Más que esa adaptación. Mi especie pasó 300.000 años en un planeta que intentaba activamente matarnos. Edades de hielo, sequías, depredadores que hicieron que ese merodeador de las crestas pareciera un cachorro. Sobrevivimos porque aprendimos a usar todo. Una roca afilada se convierte en un cuchillo. Un cuchillo se convierte en una lanza. Una lanza se convierte en una caña de pescar. El fuego nos mantiene calientes, cocina nuestros alimentos, ahuyenta a los depredadores, purifica el agua y nos envía señales de ayuda. Una herramienta, infinitas aplicaciones. Tic, tic. Las mandíbulas chasquearon pensativamente. Pero el equipo de regulación está diseñado para esas mismas aplicaciones. Sí, y ese es el problema. Su equipo está diseñado para soluciones específicas a problemas específicos. ¿Qué sucede cuando surge un problema que los diseñadores no anticiparon? El equipo falla, dijo Tic Tic en voz baja. Exactamente. Pero un cuchillo no falla porque no intenta ser inteligente. Es solo un borde afilado. Lo que hago con ese borde afilado es donde ocurre la inteligencia. Aquí arriba. Se golpeó la cabeza otra vez. Su gente diseñó inteligencia en las herramientas. Mi gente mantuvo la inteligencia en el cerebro e hizo las herramientas simples. La estructura cristalina del prisma tintineó suavemente. El equivalente en especie de una risa. Nos preparamos específicamente para capa 7. Generalmente estás preparado para cualquier cosa. Ahora lo estás entendiendo. Jake arrojó otra rama al fuego. ¿Sabes cuál es la verdadera diferencia? Ustedes pensaron que esto era una prueba a pasar. Lo pensé como un lugar para vivir. Los exámenes tienen respuestas correctas y respuestas incorrectas. Vivir solo tiene lo que funciona y lo que no. ¿Es por eso que pasaste tiempo explorando en lugar de fortificarte? Prisma preguntó. Sí. No se puede fortificar contra todo. Pero si conozco el terreno, conozco las fuentes de agua, sé qué plantas son útiles y qué animales evitar, entonces no estoy defendiéndome del medio ambiente. Soy parte de ello. Ese merodeador de hoy, no luché contra él porque no soy estúpido. No puedo ganar esa pelea. Pero yo conocía el terreno mejor que él, así que lo aproveché. Tic Tic se quedó en silencio por un largo momento. Mi especie construyó toda nuestra civilización sobre el principio de que la preparación adecuada previene problemas. Tenemos protocolos para todo. Nos ha servido bien durante millones de años. Y eso es genial cuando estás en un entorno controlado, dijo Jake suavemente. Pero la vida no es un entorno controlado. La vida es un caos con pausas ocasionales para comer algo. Al universo no le importan tus protocolos. Entonces, ¿qué hacemos? Fue casi un susurro. Jake sonrió. Te adaptas. Mira, ya lo estás haciendo. Viniste aquí en lugar de sentarte en tu campamento tratando de arreglar un equipo que no se puede arreglar. Eso es adaptación. Reconoces que mis métodos funcionan y viniste a aprender. Eso requiere coraje, amigo mío. Vine porque tenía hambre. La motivación es motivación. Me lo llevo. Jake entregó otro pescado. Esto es lo que aprendí mientras crecía. Mi abuelo solía llevarme a acampar en lugares que parecían amigables. Decía, Jake, puedes cargar 45 kilos de equipo y aún así morir. O puedes cargar 4,5 kilos de conocimiento y prosperar. El equipo nunca fue el objetivo. El cuchillo no es mágico. Es solo acero. Lo importante es saber qué hacer con él. La forma de Prism parpadeó con luz interna. En mi mundo, tenemos un dicho, un cristal cultivado en condiciones perfectas es hermoso pero frágil. Un cristal cultivado en condiciones difíciles es defectuoso pero irrompible. Empiezo a entender lo que significa. Su mundo parece bastante sabio, pero aún así creamos un kit de supervivencia con 47 artículos que fallan en la humedad. Jake rió. Un sonido genuino que resonó por la jungla. Sí, bueno, nadie es perfecto. Pero aquí hay un secreto.
La mitad de la historia de la supervivencia humana es solo una larga serie de errores de los que aprendimos. No nos volvimos buenos en esto porque tuviéramos talento natural. Nos volvimos buenos porque fallamos tantas veces que se nos acabaron las formas de fallar. Tic, tic. Chasqueó las mandíbulas en su versión de diversión de la especie. Eso es quizás lo más honesto que alguien me ha dicho en mi vida. Lo intento. Jake se levantó y se estiró. Miren, ¿quieren saber el verdadero secreto? El verdadero secreto, en serio. Esto es lo que hace diferentes a los humanos. Ambos alienígenas se inclinaron hacia adelante. No nos importa tener miedo. Ese merodeador de hoy me asustó muchísimo. Fuera de mí. No soy un guerrero intrépido. Solo soy alguien que sabe que tener miedo es información. Me dice que algo es peligroso. Pero tener miedo y estar paralizado no es lo mismo. El miedo te mantiene alerta. Te hace pensar. Te hace creativo. Sus protocolos intentan eliminar el miedo con un procedimiento para todo. Pero a veces el miedo es la respuesta adecuada. Y el truco está en usarlo en lugar de dejar que te use a ti. Volvió a sentarse. Ambos aprobarán este examen. ¿Saben por qué? Porque están aquí aprendiendo, adaptándose. De eso se trata la supervivencia. No se trata de tener el equipo adecuado ni de seguir los pasos correctos. Se trata de estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo indique. En órbita, Trles escuchaba cada palabra a través de la señal de audio. Cal estaba a su lado, observando cómo las expresiones del comandante pasaban por unas 17 emociones diferentes. Señor, ¿deberíamos incluir esta conversación en el registro oficial? Trles guardó silencio un buen rato. Finalmente, habló. Cal, saca el manual de entrenamiento del Cuerpo de Supervivencia Galáctica. El todo. Las 6.000 páginas. Sí, señor. ¿Puedo preguntar por qué? Porque creo que tenemos que reescribirlo. Todo. Señor. Trles señaló la pantalla donde 3 cadetes de 3 especies diferentes estaban sentados alrededor de una fogata primitiva compartiendo comida y conocimiento. Llevamos 3 siglos enseñando mal la supervivencia. Hemos enseñado a operar equipos cuando deberíamos haber enseñado adaptación. Hemos enseñado protocolos cuando deberíamos haber enseñado principios. Hemos preparado a los cadetes para escenarios específicos cuando deberíamos haberlos preparado para la incertidumbre misma. Ese es un cambio significativo en la doctrina, señor. Sí, lo es. Trellis anotó en su diario personal. Y ya era hora. En la superficie, Jake le estaba enseñando a Tic-Tic a identificar qué plantas tenían raíces comestibles. Prism le hacía preguntas sobre el manejo del fuego. El humano respondió a todo con paciencia, convirtiendo un mundo muerto en un aula. Una cosa más, dijo Jake mientras el fuego se apagaba. Ese cuchillo que traje, lo tengo desde hace 15 años. Mi padre me lo dio cuando cumplí 18. Me ha acompañado por 4 continentes, atravesando desiertos, montañas y bosques. Podría haber traído una hoja nueva de alta tecnología. Pero esta tiene historia. Tiene significado. Y a veces tener algo en lo que confías vale más que tener algo perfecto. Sacó el cuchillo, la luz del fuego jugueteaba sobre el mango desgastado. Las herramientas son importantes, pero no tanto como la mano que las sostiene o la mente que las guía. Recuerda eso y sobrevivirás en cualquier lugar. Tic-Tic miró su montón de equipo reglamentario roto, luego el sencillo cuchillo, luego al humano que le había salvado la vida con solo ese cuchillo y una profunda comprensión de cómo funcionaban las cosas. Creo, dijo lentamente, que me han educado mal sobre muchas cosas. Oye, bienvenido al club. Jake sonrió. Darse cuenta de que te equivocaste es el primer paso para equivocarte menos. Eso se llama crecimiento. Los 3 permanecieron sentados mientras el fuego se reducía a brasas. 3 especies de 3 mundos diferentes. Aprendiendo la lección más antigua del universo. Que la supervivencia no se trataba de las herramientas. No se trataba de lo que llevabas,
sino de la sabiduría para usar lo que tuvieras. Y en algún lugar de la órbita, un comandante que basó su carrera en regulaciones y protocolos estaba teniendo la clase de epifanía que transforma civilizaciones. El día de la extracción llegó con una puntualidad decepcionante. La lanzadera de recuperación descendió por la atmósfera de capa 7 exactamente a las 7 horas, hora galáctica estándar. Como los mtodianos creían en los horarios, incluso al recoger gente de mundos muertos, Tic-Tic esperaba en el punto de extracción designado, con un aspecto mucho menos brillante que al llegar. Aproximadamente la mitad de sus 47 artículos reglamentarios estaban esparcidos por la jungla, en diversos estados de falla. Había aprendido a encender fuego. Podía identificar 3 plantas comestibles. Incluso había atrapado algo parecido a un pez, aunque le había llevado 6 horas, y se había caído al arroyo 2 veces. Prism estaba cerca. Su estructura cristalina mostraba pequeñas fracturas por el estrés térmico, pero por lo demás intacta. Habían pasado los últimos 4 días en lo que solo podría describirse como una transformación filosófica, meditando sobre la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Jake llegó el último, con aspecto de recién llegado de vacaciones. Llevaba la ropa limpia. Había descubierto que plantas hacían un jabón decente. Llevaba el pelo recogido con cuerdas de vid. De hecho, llevaba más cosas de las que traía al llegar. Un bastón tallado por él mismo, varias bolsas hechas con fibras vegetales tejidas y una colección de rocas interesantes que le parecieron geniales. La puerta de la lanzadera se abrió y el comandante Trellis descendió por la rampa. Tenía los 4 brazos entrelazados a la espalda en una postura de inspección formal. Su expresión era indescifrable, lo que para un todiano significaba que experimentaba al menos 6 emociones simultáneamente y no sabía con cuál empezar. «Cadetes», anunció, «felicidades por haber superado el periodo de exámenes. Ahora será evaluado según los protocolos seguidos, el mantenimiento del equipo y el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas». Tic, tic, la antena se le cayó. Había violado aproximadamente 90 protocolos. Sin embargo, Trellis continuó, y algo en su tono llamó la atención de todos. Las circunstancias han impulsado una revisión de los criterios de evaluación. Cadete Tic, Tic, a pesar de las fallas del equipo y las desviaciones del protocolo, demostró adaptabilidad y disposición para aprender metodologías alternativas. Aprobado. Tic, tic. Las mandíbulas se le abrieron. Cadete Prism mantuvo con éxito las funciones básicas mientras exploraba técnicas de supervivencia complementarias. Aprobado. Prism intervino suavemente, sorprendido. Cadete Winters. Trellis se giró hacia Jake y su unidad traductora emitió un sonido que definitivamente nunca antes había hecho. Podría haber sido respeto. Llegaste con una herramienta y te marchaste con más conocimiento del que el Cuerpo de Supervivencia Galáctica ha acumulado en 3 siglos. Salvaste la vida de un compañero cadete. Demostraste que la supervivencia no se trata del equipo, sino de la adaptación, la observación y la resolución creativa de problemas. Aprobado ejemplar. Jake sonrió. ¿Eso viene con un certificado o solo con el derecho a presumir? Viene con una solicitud. Trellis se acercó. ¿Qué le parecería rediseñar todo nuestro programa de entrenamiento? ¿Señor? Cal apareció desde la lanzadera, con aspecto confundido. El humano tiene razón. Hemos estado enseñando esto mal. A partir del próximo ciclo, se revisará el kit de supervivencia reglamentario. ¿A cuántos artículos, señor? Trellis miró a Jake, que se apoyaba en su bastón tallado a mano con esa insufrible confianza humana. ¿Cuántos artículos recomendaría, cadete Winters? Jake fingió pensarlo. Bueno, yo diría 3 absolutamente esenciales. Un buen cuchillo, sin duda. Tal vez un poco de cuerda o paracord porque eso es universalmente útil. E hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Y Jake metió la mano en una de sus bolsas de fibra vegetal y sacó un pequeño rollo de material plateado que definitivamente no había estado allí antes.
Cinta adhesiva. El silencio fue profundo. ¿Tuviste cinta adhesiva todo este tiempo? La voz de Tic-Tic se elevó unas 3 octavas. Sí, estaba enrollada alrededor del mango del cuchillo. Pensé en guardarlo para emergencias. Ya sabes, emergencias de verdad, no solo cosas comunes del mundo de la muerte. La unidad traductora de Trellis volvió a emitir ese sonido, pero ahora definitivamente era risa. Me hiciste creer que solo trajiste un cuchillo. Solo traje un cuchillo. La cinta adhesiva venía con el cuchillo. Técnicamente, sigue siendo un artículo. Esa es la lógica más humana que he encontrado. Gracias. Lo intento. Jake hizo girar el rollo de cinta adhesiva alrededor de un dedo. Pero en serio, comandante, ¿quieres saber qué debería haber en el kit de supervivencia? Artículo 1. Algo afilado. Artículo 2. Algo fuerte. Artículo 3. Algo para encender fuegos. Todo lo demás es solo creatividad, terquedad y el conocimiento para usarlos. Bueno, sí, pero no se puede empaquetar el conocimiento en una caja. Ese es el punto. Trellis tomó nota en su bloc de datos con una mano mientras las otras 3 gesticulaban como hacía su especie cuando tenían revelaciones. El nuevo manual de supervivencia será considerablemente más corto. ¿Cuánto más corto? Preguntó Cal con nerviosismo. Página 1. Trae un cuchillo. Página 2. Descúbrelo. Trellis miró a su asistente. Repasaremos la redacción. Mientras subían a la lanzadera, Tic-Tic se acercó sigilosamente a Jake. ¿De verdad ayudarás a rediseñar el programa? Si me dejan, podría ser divertido enseñarles a ser paranoicos con la naturaleza. Creí que dijiste que deberíamos trabajar con la naturaleza, no contra ella. Sí, pero puedes trabajar con algo y aún así respetar que te devore. Se llama equilibrio. La forma cristalina de Prism resonó pensativa. Creo que voy a recomendar esta experiencia a toda mi especie. Nos hemos acostumbrado demasiado a los entornos artificiales. La lanzadera despegó, dejando atrás a capa 7. A través de la ventana, la jungla se extendía en todas direcciones, hermosa y mortal, indiferente a las opiniones de las especies civilizadas sobre cómo debería funcionar la supervivencia. 3 meses después, el Cuerpo de Supervivencia Galáctica presentó su nuevo programa de entrenamiento. El kit de regulaciones ahora contenía 12 artículos en lugar de 47. El manual tenía 96 páginas en lugar de 6.000. Y cada clase incluía ahora un módulo llamado Metodología Adaptativa Humana, impartido por un instructor que llegó el primer día solo con un cuchillo, un rollo de cinta adhesiva y la audacia de decir, vamos a acampar. La matrícula se triplicó durante el primer año. Trellis escribió en su informe final, la doctrina anterior asumía que la supervivencia requería controlar el entorno. La metodología humana demuestra que la supervivencia requiere comprender el entorno. La diferencia es significativa. Recomienda la integración completa de los principios adaptativos en todos los programas de seguridad galáctica. Y en la postdata, donde pensó que nadie la leería, añadió, quizás hemos pasado demasiado tiempo intentando eliminar el riesgo y no el suficiente aprendiendo a manejarlo. Los humanos se dieron cuenta de esto hace milenios. Apenas ahora nos estamos poniendo al día. Jake se quedó con el cuchillo, obviamente. También conservó la cinta adhesiva, a la que le quedaban exactamente 37 centímetros después de usarla para remendar su bota el 6º día. Cuando le preguntaron si alguna vez volvería a hacer el examen de supervivencia en el mundo de la muerte, sonrió y dijo, claro, siempre que me dejen llevar mi cuchillo. ¿Solo el cuchillo?, preguntó el entrevistador. Solo el cuchillo, confirmó Jake. ¿Y si necesitas más? Entonces haré más. Ese es el punto. Y en algún lugar de los archivos de la filosofía humana, archivado entre la necesidad es la madre de la invención y si es estúpido pero funciona, no es estúpido. Se añadió un nuevo proverbio. Dale a una especie 47 herramientas y sobrevivirá 7 días.
Enséñale a una especie a pensar como un humano y sobrevivirá en cualquier lugar. La galaxia estaba aprendiendo lentamente lo que la Tierra siempre había sabido. La mejor herramienta de supervivencia jamás inventada era el 1,5 kilos de carne entre las orejas que se negaba a rendirse. Todo lo demás era solo un extra.